Comentaremos estudio de esta hermosa obra que tanto lo oculta el sistema porque dice la verdad acerca de todo. En la última sección estuvimos finalizando con esa historia de las Cleopatras que se comunicaban de un templo de Egipto a otro por mediante un cable por teléfono. Hablando de lo anterior. Oh, perdón. Adelante, Ernesto. Estamos en la Cleopatra de Egipto y ahora estamos en el subtema El mundo maravilloso del profesor Tyndall, científico escogido como uno de los más encumbrantes que hay de la ciencia en esa época, Mr. Tyndall. Dice, no hace mucho tiempo que el profesor Tyndall nos introdujo en un mundo nuevo, poblado de formas aéreas y de una belleza deslumbrante. Dice Tyndall. El descubrimiento consiste en someter los vapores de líquidos volátiles a la acción de la luz solar concentrada o al haz concentrado de la luz eléctrica en este caso. Hacemos esto, mundo maravilloso de Tyndall. Él, bueno, nació en 1820, era un químico físico de mucho prestigio irlandés. Confirmó la teoría de la biogénesis. Vida, cómo genera la vida por bacterias, microorganismos, microbios, formulada por Luis Pasteur de la pasteurización en 1864, aplicando esterilización por, en este caso, esterilización por calentamiento discontinuo, proceso que hoy se conoce como tindalización. Evidenció la existencia de formas microbacterianas en reposo muy resistentes al calor. Gracias a esta demostración se le considera como el padre de la microbiología moderna, el padre con Luis Pasteur. Esta teoría derribó la anterior idea de la generación espontánea, que decía si quieres producir un ratón, coloca queso y un calcetín sucio debajo de la cama y ahí aparece el ratón, la generación espontánea, que se mantenía vigente desde 1745. Este era Tyndall. Hace mucho tiempo que el profesor Tyndall nos introdujo un mundo nuevo, poblado de formas aéreas de una belleza deslumbrante. Muchas veces. Dice Tyndall, este descubrimiento consiste en someter los vapores de líquidos volátiles a la acción de la luz solar concentrada. Estos vapores, que son el agua en la fase gaseosa, líquida y sólida, que se forma cuando el agua se hierve o se evapora. De estos líquidos volátiles, que son líquidos que se evaporan con mucha facilidad, como la gasolina o los aerosoles. Someter los vapores de líquidos volátiles a la acción de la luz solar concentrada. La luz, que es energía, ¿no? La luz que ilumina es la energía emitida por el sol, el astro rey, que se propaga en todas las direcciones a través de espacios mediante ondas electromagnéticas. En la doctrina secreta, Elena nos va a decir que nuestro sol no produce la luz, sino que solamente lo refleja. Primero se enciende el sol espiritual y este va descendiendo por los 7 planos hasta el plano físico y enciende a estos soles que son como espejos de esa luz espiritual. La luz es vida y es espíritu, es materia. Consiste en convertir estos vapores de líquidos volátiles a la acción concentrada de la luz solar o al haz concentrado de la luz eléctrica. Un haz que es un conjunto de partículas o rayos luminosos de un mismo origen, de la luz eléctrica o la luz solar, o a los enfocados rayos de la luz de electricidad. Dice el PDF lo siguiente. No hace mucho tiempo nos reveló Tyndall un nuevo mundo poblado de hermosísimas figuras aéreas. Según dice, el descubrimiento consiste en someter los vapores de ciertos líquidos volátiles a la concentrada acción de la luz solar o a los enfocados rayos de la eléctrica. Esos vapores, que es interesante, ¿no? Los vapores de ciertos nitritos, yoduros y ácidos están sometidos a la acción de la luz en un tubo experimental, colocado horizontalmente el tubo, y así dispuesto de manera que el eje del tubo y el de los haces paralelos que salen de la lámpara sean coincidentes. Este es el párrafo. Estos vapores de ciertos nitritos, estos son elementos compuestos químicos naturales formados por nitrógeno y oxígeno. Nitrito están en los alimentos y en el agua. Los nitritos, los yoduros, son iones negativos del yodo, es un no metal, una sal resultante de la unión del yodo con un radical simple o compuesto. Hay violeta de yodo que cura, sana bien rápido con esas las heridas, la violeta de yodo. Y los ácidos, estos son sustancias que al disolverse en agua, aumentan la densidad de iones de hidrógeno, el primer elemento.
y forma sales cuando se combina con ciertos metales. Los ácidos tienen un sabor agrio. Estos yoduros, estos vapores yoduros, ácidos y nitritos están sometidos a la acción de la luz en un tubo experimental, un tubo provétano cilíndrico, colocado horizontalmente ese tubo y así dispuesto de manera que el eje del tubo y el de los haces de luz paralelos que salen de la lámpara sean coincidentes. Dice acá el PDF. Los vapores de algunos yoduros, nitratos y ciertos ácidos se sujetan a la acción de la luz en un tubo de ensayo colocado horizontalmente, de modo que su eje del tubo coincida con los rayos paralelos dimanantes de la lámpara, en este caso. Tyndall. Los vapores, ahí viene aquí, entramos en el mundo maravilloso. Estos vapores forman nubes de magníficos tintes y se disponen en forma de jarrones, botellas, conos, nidos de 6 o más, de conchas, tulipanes, rosas, girasoles, hojas y volutas envueltas. Todas estas formas de nube forman estos elementos con magníficos tintes. Estos vapores se disponen en forma de jarrones, botellas, conos, nidos de 6 o más, de conchas, tulipanes, que es una flor que literalmente que es el turbante turco, ¿no? O sea, para ver el tulipán al turbante que son los turcos, por una analogía, forma esa nube rosas misteriosas con esos vapores, los girasoles que siguen al sol, hojas y volutas. Estas son ornamentos de columnas en forma de espirales que se utilizan las columnas en el arte dórico jónico de los griegos. Dice el PDF acá, los vapores forman nubes de soberbios matices y se agrupan en forma de vasos, botellas, conos, conchas, tulipanes, rosas, girasoles, hojas y volutas. Increíble estos vapores, ¿no? Ahí termina este mundo maravilloso del profesor Tyndall y entramos en su tema, la serpiente con lengua bífida en forma de nube. Nos dice Tyndall, en un caso, el capullo de la nube creció rápidamente hasta convertirse en una cabeza de serpiente. Se formó una boca y de la nube se descargó un cordón de nube que parecía una lengua de la víbora bífida en 2 partes, ¿no? Increíblemente, ¿no? En este caso, este capullo es envoltura de la crisálida, de los insectos que se metamorfosean, como la mariposa, el gusano, y después vuelan. En este capullo la nube, que creció rápidamente hasta convertirse en una cabeza de serpiente. La serpiente, bueno, que está en el Ouroboros, está en el emblema, que se muerde la cola, los ciclos que empiezan y terminan. El infinito simboliza la perfección y la sabiduría divina, la serpiente. Así se denominaban los adeptos antiguos, nagas, serpientes, dragones. Simboliza la perfección y la sabiduría divina, la teosofía. Y ha representado siempre la regeneración psíquica. Muy importante, estuvimos hablando en otra sección sobre la regeneración de este mundo que está tan degenerado por todas partes, ¿no? Por política, economía, Hollywood, solo degeneración, droga, fentanilo por todas partes. Y ha representado siempre la serpiente, la regeneración psíquica. Importante, la regeneración interna y la inmortalidad, ¿no? Que es el fruto que queremos tomar, la inmortalidad. Cuando esto se asemeja a la serpiente, cuando muda de pieles, se rejuvenece la serpiente, no solo inmortal. De aquí que el gran Hermes haya dicho y consideraba a la serpiente como el ser más espiritual de todo. Así decía Hermes, el ser más espiritual es la serpiente. Se formó, bueno, un capullo con esta cabeza de serpiente, se formó con una boca y en la nube se descargó un cordón de nube que parecía una lengua. Acá el PDF está más lacónico. Dice Tyndall que la nubecita, estos vapores no toma en breve rato la forma de cabeza de sierpe con su boca y la lengua, y ahí lo deja. Y finalmente, para coronar el clímax de las maravillas de las nubes, una vez asumió positivamente la forma de un pez, la nube, un pez, con ojos, branquias y antenas. La identidad de la forma animal se mostraba en todas partes y no existía ningún disco, espiral o mota, mancha en un lado que no existiera en el otro, simétrico totalmente, ¿no? El clímax le va a coronar con esta parte de la maravilla. La nube se formó positivamente, asumió la forma de un pez, el capullo y los vapores. La forma de un pez con sus ojos, grandes ojos, sus branquias, por donde respiran los animales no acuáticos, sus órganos respiratorios y las antenas. Ya el PDF va a decir escamas y otras cosas, no antenas. La duplicidad de este pez de la nube, de forma animal, se mostraba en todas sus partes, imagínense, todas sus escamas, y no existía ningún disco, ni una espiral, mota o escama, partícula, de un lado que no existiera en el otro. Dice acá el PDF. Por último,
Como remate de tantas maravillas, dice que en cierta ocasión tomaron los vapores figuras de pez, con sus ojos, aletas y escamas, ahí eran antenas, tan estrictamente simétrico que no había señal en un lado que no estuviese también en el otro. Ese era el pez. Es posible que estos fenómenos se expliquen en parte por la acción mecánica de un haz de luz, como ha demostrado recientemente el señor Crookes. Por ejemplo, se puede suponer que los rayos de luz hayan constituido un eje horizontal, igual que el tubo de ensayo, alrededor del cual las moléculas perturbadas de los vapores de yoduro nitratos se agruparan en forma de globos, husos y espirales. Intentando explicar esto científicamente, es posible que estos fenómenos se expliquen en parte por la acción mecánica de un haz de luz. La acción mecánica de un haz de luz. La mecánica es una ciencia muy interesante, ¿no? Que estudia la física, estudia los fenómenos relacionados con el equilibrio y el movimiento de los cuerpos, planetas, soles y lunas. Como he demostrado, bueno, es posible que estos fenómenos se expliquen en parte por la acción mecánica de un haz de luz. Como ha demostrado recientemente el señor Crookes, muy comentado en esta obra, nació en 1832. Químico físico británico, uno de los científicos más importantes de su época. Se interesó por el espiritismo y lo estudió. Y el espectro de Catalina King se le aparecía en su despacho, la Cathy King. Se hizo miembro después de la Sociedad Teosófica y se convenció, como tantos otros, como Wallace, de que eran ciertos el espiritismo. A la explicación que ha dado Crookes, es posible que estos fenómenos se expliquen en parte por la acción mecánica de un haz de luz, como ha demostrado recientemente el señor Crookes. Por ejemplo, se puede suponer que los rayos de luz hayan constituido un eje horizontal, alrededor del cual las moléculas perturbadas de los vapores de yoduro nitratos se agruparon en forma de globos redondos, husos verticales y espirales, como las galaxias. Alrededor del cual estas moléculas, que es la pequeña masa, una molécula, pequeña masa mínima de cualquier compuesto químico, una molécula perturbada, esos vapores volátiles se agruparon en forma de globos, husos y espirales, como las espirales. Dice acá lo siguiente: este fenómeno puede explicarse en parte por la acción mecánica de los rayos lumínicos, según Crookes ha demostrado recientemente. Pues cabe suponer que el haz horizontal de rayos luminosos disgregue las moléculas de los vapores y vuelve a agruparlos en forma de globos y husos, espirales, no la atadura espiral. Pero, ¿cómo explicar los peces entonces? La serpiente, la cabeza, la serpiente, los jarrones, los flores, las diferentes variedades de conchas, tulipanes y rosas. Es la pregunta que nos lanza Elena, ¿no? ¿Cómo explicar esas formas tan misteriosas de los peces? Cabeza de serpiente, los jarrones, las flores de diferentes variedades y las conchas. Esto parece plantear a la ciencia un dilema tan desconcertante como el gato meteórico de Babinet, que lo estudiamos en el capítulo anterior, ¿no? Que entró ese gato por un hoyo que había en el cielo raso. Esto parece plantear a la ciencia un dilema tan desconcertante como el gato meteórico de Babinet. No nos enteramos de que Tyndall aventurara una explicación tan absurda de sus extraordinarios fenómenos, las nubes, como la del francés, dio la suya este astrónomo Babinet en este caso, ¿no? Se pregunta, no lanza, ¿cómo explicar esos peces, cabeza de sierpes, los jarrones, las flores y diferentes variedades de conchas? Esto parece plantear a la ciencia un dilema, elección, to be o no to be, ser o no ser, como decía Hamlet, that is the question. Esto parece plantear a la ciencia un dilema tan desconcertante como ese gato meteórico de Babinet. Nació en 1794, Jacques francés. Era francés matemático y físico astrónomo. Fue un vulgarizador científico muy activo, quería que la ciencia llegara a las masas. Publicó numerosos artículos en este caso, además de pronunciar muy interesantes conferencias en el Ateneo de París, el Ateneo. Los avances técnicos y científicos de sus años, este era Babinet. No nos enteramos de que Tyndall, el científico, aventurara una explicación tan absurda de sus extraordinarios fenómenos, estas nubes, estos vapores, como la del francés sobre la suya. El mundo maravilloso de Tyndall, estas nubes con forma de serpientes, flores y peces, etc., como la que dio Babinet sobre la suya. Decía el Babinet que este es un fenómeno totalmente natural, pero es el gato que entra meteórico. Acá la traducción dice:
Crooked demostró recientemente, pues cabe suponer que el haz horizontal de rayos luminosos digrega las moléculas de los vapores y vuelve a agruparlos en forma de globos y usos. Pero ¿cómo explicar la formación de vasos, flores y conchas? Esto es para la ciencia tan enigmático, hay un dilema aquí, un enigma, ¿no? Es tan enigmático como el meteoro felino del señor Babinet. Aunque no sospechamos de que Tyndall de aquel fenómeno la absurda explicación que Babinet dio al suyo, que era un fenómeno totalmente natural, decía aquel, ¿no? Ahí terminamos este subtema bastante interesante de la serpiente con lengua bífida en forma de nube. Y entramos al otro, sobre el principio omnipenetrante y sutil, el éter universal. Aquí tenemos mucho el éter, no como la ciencia lo cataloga. Principio omnipenetrante, ¿no? Que todo lo penetra, que es omnipresente, como dicen. Y sutil, el éter universal, el principio que inicia. Aquellos que no han prestado atención al tema de esta obra pueden sorprenderse al descubrir lo mucho que se sabía en tiempos pasados de este principio omnipenetrante y sutil que recientemente ha sido bautizado como el éter universal, así de grande en mayúscula. Aquí nos llama la atención, Elena, aquellos que no han puesto atención sobre esta obra, el tema, pueden sorprenderse, sorpresa, al descubrir lo mucho que se sabía en tiempos pasados antiguos a los arcanos de ese principio omnipenetrante y sutil, fino, tenue, que recientemente ha sido bautizado como el éter universal. Está en mayúscula, miren bien. Acá la traducción dice: quienes no hayan estudiado el asunto tal vez se sorprendan de ver lo mucho que en la antigüedad se conocía el omnipenetrante y sutilísimo principio hace poco bautizado con el nombre de éter universal. Está en minúscula, el original está en mayúscula. El éter, entre los antiguos, era la divina substancia, como la casa, ¿no? Luminífera, que impregna todo el universo, todo lo informa, lo llena, ese éter, esa casa, ese aditi. Entre los antiguos era la sustancia divina luminífera que impregna todo el universo. Le decían la vestidura, esa vestidura, ¿no? Como Mulapakriti, de la deidad suprema. La vestidura, nosotros vemos la vestidura, no vemos lo real. Solo el proteo gigante que todo se transforma con las proteínas, ¿no? Un prometeo, lo más esencial. El proteo gigante es el aliento del alma universal, ¿no? El aliento divino, el soplo, como está una estancia. El aliento ocupaba una mente, el aliento ocupaba un cuerpo, el aliento. Es el aliento del alma universal, es el quinto elemento. En la siguiente ronda que se va a hacer objetivo, estamos en la cuarta, ¿no? En la quinta es que el éter se va a hacer objetivo. Es el quinto elemento que representa nuestra cabeza. Los pies están abajo, están la tierra y el agua abajo. Arriba el aire y el fuego en cada mano y la cabeza el más poderoso, ese quinto elemento que forma nuestros pensamientos, que son eternos, infinitos, son pensamientos como la deidad. Pero el quinto elemento, la cabeza, es la síntesis de los cuatro elementos ya mencionados. Esa es la casa de los hindúes. Misterios y ocultas propiedades y conteniendo en sí mismo los gérmenes de la creación universal. Eso es importante. Contiene los gérmenes de la creación universal, ese éter superior a éter. Es el aditi y los hindúes, el espacio. Es la celestial virgen y madre de toda forma y ser existente. El espacio y su contenido, soles, planetas, humanos, etc. Muy hermoso como lo catalogan a ese éter. La Virgen Celestial, Virgo sería en astronomía, la Virgen Celestial y madre de toda forma, ¿no? Y ser existente, las dos cosas, forma y materia. Es el espacio, simbólicamente, y su contenido, que contiene el espacio, todo, ¿no? Soles, galaxias, planetas, humanos, plantas, etc. Esa es la madre celestial, el éter, quien los gérmenes de todo. Y de cuyo seno, el éter, tan pronto como fue incubado no por ser espíritu divino, por ser purucha, por el espíritu divino, fueron llamados a la existencia de esa unión, la materia y la vida, la fuerza y la acción, toda la fuerza, ¿no? El esoterismo, el éter es la verdadera quinta esencia de toda posible energía. Ojalá, es la quinta esencia, la quinta esencia de toda posible energía. Es el agente universal, compuesto de varios agentes menores, ¿no? Como el Fojar, ¿no? Sonido, electricidad, magnetismo, al cual se deben todas las manifestaciones de la energía. Todas las manifestaciones de la energía se deben a él en los mundos, tanto material, psíquico y espiritual, en el cuerpo, en la mente. Es en su más elevado aspecto, la éter en su más elevado aspecto, sintético, una vez antropomorfizado, le dieron forma humana a la éter, nació así la primera idea de una deidad creadora universal, ¿no? Como Jehová, como Alá, como Zeus olímpico, como Odín, Gotán, como el Brahma de los orientales.
Ese éter en su más elevado aspecto sintético, una vez antropomorfizado, se generó lo que es la doctrina, nació la primera idea de una deidad creadora universal de ese éter. Es el interesante principio omnipenetrante y sutil éter universal. Las dos proposiciones categóricas de la magia, entramos a este subtema, esas dos proposiciones categóricas de la magia. Antes de proseguir, deseamos enunciar una vez más en dos proposiciones categóricas lo que se insinuó antes. Aquí en la doctrina secreta de proposiciones, en otra parte estudiamos en el proemio, estas proposiciones fundamentales de la doctrina secreta, la unidad, la evolución y el karma. Antes de proseguir, deseamos enunciar una vez dos proposiciones. Una acción, una proposición, acción y efecto de poner delante una razón, una idea, una proposición. Te propongo dos proposiciones categóricas, cualidad atribuida a un objeto, lo que se insinuó antes. Estas proposiciones fueron leyes demostradas con los antiguos teurgos magos de los taumaturgos. Estas proposiciones fueron leyes demostradas, importantes, con los antiguos teurgos. Estos son literalmente los teurgos, que es decir, obra divina, la teoría, obra divina. Se comunicaban ellos con los ángeles o los espíritus planetarios, los Dianichohanes, los dioses de luz. Y también estudiaban los medios para traerlos a la Tierra, que vengan a la Tierra, que se manifestaran físicamente, una estatua que las animara. Conocimiento del significado interno de las jerarquías. Importante, se requiere el conocimiento del significado interno de las jerarquías de dichos espíritus, Dianichohanes, planetarios. Y también se ocupa la pureza de vida, son los únicos medios para traerlos a la Tierra. El conocimiento interno de la jerarquía y la pureza de vida para traerlo a la Tierra. Capaces de conducir a la adquisición de los poderes necesarios para la comunicación con ellos. Así ellos dan matemáticas, geometría, números, letras, agricultura, como fue en el pasado. Esta meta tan sublime, el aspirante, el estudiante, ha de ser absolutamente digno, puro y desinteresado. Importante, ¿no? Pureza, dignidad y desinteresado. Son los teurgos. Acá el PDF dice lo siguiente. Pero antes de pasar adelante, conviene enunciar, según insinuamos ya, dos categóricas proposiciones, que para los antiguos teurgos fueron leyes demostradas. Número uno, los llamados milagros, comenzando con Moisés y terminando con el conde de Cagliostro. Cuando fueron genuinos esos milagros, estaban, como muy justamente insinúa Agenor Kasparín, el conde, en su obra sobre los fenómenos, estaban estos milagros perfectamente de acuerdo con la ley natural, entre comillas, todo esto. Por lo tanto, no eran milagros en este caso, no sabían esa jerarquía. Se llamaban milagros, comenzando con Moisés, que la gente lo toma como alguien real, más en Occidente, que nos han engañado con la Biblia, con los judíos. Moisés no existió, es un engaño, es otro invento judío. Lo tomaron de Moisés de antiguas tradiciones del gran Sargón y el gran dios Baco, Sargón y Baco, de Mesopotamia y Grecia. Son todos los que se atribuyen a Moisés y son más antiguos que él. Volvió el río en sangre, una plaga. ¿No? Luchó con un rey, con un faraón, ambos, Sargón y lo que Baco. Fue al monte Nisi, que se parece a Sinaí, ¿no? En este caso, el monte Nisi. Tuvo dos madres a Moisés, lo arrojaron al río, porque había una ley en Egipto, matar a todo varón que naciera judío, porque era una plaga. Tuvo dos madres, lo colocaron en una cesta en el río, eso es literalmente la palabra de Moisés, una cesta en el río, salvado. Moisés hizo un pacto de sangre, eso es interesante, ¿no? Hizo un pacto de sangre con el demonio Jehová, ¿no? Quien pide sangre siempre es el demonio, ¿no? En sacrificios de animales o cosas, holocaustos, humanos, etcétera, guerras. Y vino Moisés, le roció sangre a la multitud para establecer ese pacto satánico en su pueblo, que a partir de ahí se volvió maldito, y después por eso mataron a Jesús, los judíos, porque él decía la verdad, que estaban adorando demonios, y pasó después la venganza. Destruyeron Judea. Apolonio de Tiana lo enviaron a la Iglesia de la Fraternidad en la doctrina secreta a justiciar a esos judíos, pero que le hicieron al gran Jesús. Y Apolonio de Tiana se hizo amigos generales romanos, entre ellos Tito, que fue el que destruyó Jerusalén, la sitió Masada. Y cuando la conquistó, le mandó una carta a Apolonio de Tiana, le dice: he conquistado Judea, le digo, pero tú has conquistado mi corazón, le dijo a Apolonio de Tiana. Este es un capítulo muy interesante en la doctrina secreta de Apolonio de Tiana. Comenzando con Moisés, entonces, lo llamamos milagro, y terminando con el gran conde de Cagliostro, una figura que se ha escondido bastante en Occidente para que no la conozcamos, igual que Elena y tantos otros, porque traen luz. El conde de Cagliostro nació en 1743. Famoso adepto, un gran adepto, dice el glosario, ¿no? Era natural de Palermo, Sicilia, Italia. Estudió bajo la dirección de algún misterioso extranjero, un mago, ¿no? Estudió con él, joven. Su suerte fue la de todo ser humano.
que da pruebas de saber más que sus semejantes, como Elena en este caso, ¿no? Su suerte fue la de todo ser humano, igual que Paracelso, que da pruebas de saber más que sus semejantes, ¿no? Miren la envidia, todo esto. Fue, entre comillas, apedreado a muerte, entre comillas, ¿no? Simbólicamente, por medio de persecuciones, calumnias e infames acusaciones. Y a pesar de todo esto, Cagliostro era amigo y consejero de los personajes más encumbrados y poderosos de todos los países que visitaba. Lo perseguía la iglesia, ¿no? Pero era amigo y consejero de reyes, de los personajes más encumbrados y poderosos de todos los países que visitaba Cagliostro. Por fin fue procesado y sentenciado en Roma como hereje, y se dijo que había muerto durante un encierro en un calabozo vaticano. Sin embargo, su fin no fue del todo inmerecido, dice el glosario, ¿no? Por cuanto Cagliostro había sido infiel a sus votos, traicionó sus votos en algunos conceptos, había caído de su estado de castidad. Dice que conoció a una mujer que se parecía mucho a una emperatriz de Francia, y le dice que la memorizó. Bueno, habían caído a su estado de castidad, Cagliostro, y cedido a la ambición y al egoísmo, se corrompió un poco. Que no murió en ese celda, en ese calabozo horrible en el Vaticano, sino que el zar de todas las Rusias le mandó una carta al Papa que lo liberaran, porque era un agente, parece ruso también, y así ocurrió. Para no entrar en pelea con el zar, liberaron así de incógnito al Cagliostro, pero dijeron que había muerto en ese calabozo. Una anécdota de Elena, que le hemos comentado en otra parte, muy interesante. Teníamos unos discípulos que le pasaban diciendo de quién es, por favor, dinos quién eras tú en tus vidas anteriores, que por favor, que esto, que lo otro, y que allá. Y de tanto que le preguntaba que un día, lo que le hizo, le dio una fotografía y se fue Elena. Y la fotografía era del conde de Cagliostro, una encarnación previa de HPV como el gran Paracelso. Los milagros, comenzando con Moisés y terminando con el conde de Cagliostro, cuando fueron genuinos, la Biblia dice que Josué estaba matando personas y el sol estaba ocultando, y llamó a Jehová para que detuviera el sol. No la tierra, no el sol, no, para que siguieran matando a la gente. Cuando fueron genuinos los milagros, estaban, como muy justamente insinúa el conde Gasparín en su obra sobre los fenómenos, estaban perfectamente de acuerdo los milagros con la ley natural. Dice Gasparín, estudiado mucho, comentado mucho en la polémica del capítulo anterior. Nació en 1810 el conde Agenor, estadista, autor francés, fue uno de los primeros investigadores psíquicos conocidos por realizar experimentos sobre cómo volar las mesas, ¿no? Las mesas. Le dieron el nombre de mesambulismo, el movimiento de mesa, ¿no? Mesambulismo es el término aplicado a este fenómeno. Estaban estos fenómenos, dice él, perfectamente de acuerdo con la ley natural, por tanto, no eran milagros. Dice el PDF, número 1, las proposiciones categóricas de la magia, ¿no? Los llamados milagros, empezando por los de Moisés y acabando por los del Cagliostro, estuvieron en perfecta concordancia con las leyes naturales, como acertadamente dice Gasparín, y por lo tanto no fueron tales milagros. Ahora viene la explicación, lo importante, ¿no? Sin duda no eran milagros, por lo tanto, sin duda no eran milagros. La electricidad, el magnetismo se utilizaron en la producción de algunos de los prodigios, pero ahora entonces son requeridos por todo sensitivo que se ve obligado a utilizar inconscientemente estos poderes por la naturaleza peculiar de su organización, que sirve como conductor de algunos de estos fluidos imponderables, todavía tan imperfectamente conocidos por la ciencia. Una explicación magistral que nos regala Elena, como siempre, todo lo que sabía lo compartía, no era egoísta, no eran milagros. ¿Y cómo se aplicaban? Entraban estas fuerzas, electricidad y magnetismo. El magnetismo y la electricidad no son más que manifestaciones del Kundalini Shakti. Shakti es poder femenino y Kundalini, unos grandes poderes de la serpiente que están dentro de nosotros, una gran energía. El magnetismo y la electricidad no son más que manifestaciones del Kundalini Shakti, el cual incluye las dos grandes fuerzas de atracción y de repulsión, amor y odio, ¿no? En los sentimientos, amor y odio, tercera. El Kundalini es una fuerza creadora que una vez despertada, su actividad puede matar tan fácilmente como crear. Por eso que no se menciona mucho en estos estudios el Kundalini, que es una energía que está en el hueso sacro, el hueso que es sagrado, y esa energía, si se despierta, dice acá, puede tan fácilmente crear como matar. Por eso no se menciona mucho el Kundalini. La electricidad y el magnetismo se utilizaron en la producción de estos prodigios. El magnetismo es una fuerza que existe en la naturaleza y en el hombre también, en el microcosmo y en el macro.
En el primer caso, en el universo, es un agente que da origen a los diversos fenómenos de atracción y polaridad. Atracción y polaridad, igual que por eso la luna de Júpiter gira alrededor de él. En el segundo caso, en el humano, el magnetismo se convierte en el magnetismo animal, que lo hemos estudiado en otras partes, en contraposición con el magnetismo cósmico y el terrestre. Tanto la electricidad y el magnetismo se utilizaron en la producción de algunos de estos prodigios, estos fenómenos, estos milagros. Pero ahora, lo mismo que entonces, son requeridos que por todo sensitivo, que se ve obligado a utilizar inconscientemente, en este caso no, importante, inconscientemente, si fuera consciente, un mago, si fuera adepto o fuera un teurgo, que el sensitivo se ve obligado a utilizar estos poderes, magnetismo y electricidad, inconscientemente estos poderes por la naturaleza peculiar de su organización, ¿no? Que tiene como el medio, tiene ciertas características, pasividad, etcétera, que sirve como un conductor, esta persona, ¿no? Un conductor de estas grandes energías, como la electricidad que se pasa, ¿no? Como sirve como un conductor, eso es, de algunos de estos fluidos imponderables. Estos fluidos imponderables, que lo hemos visto en otra parte, son sustancias imponderables, que no se pueden medir, es imponderable, hipotéticas, como el calórico, el calor, ¿no? Los fluidos luminosos, el rayo de luz, el magnetismo positivo o negativo, la electricidad, el flogisto que agarra fuego, el etérico o el acásico. Se creía que estos eran elementos, componentes de los cuerpos y que condicionaban las correspondientes propiedades de los mismos. Así que ellos, el sensitivo, tenían estas características de su naturaleza peculiar, su organización, que sirven como conductores, así como se transmite la electricidad por el cobre o el estaño, que sirve como conductor de algunos de estos fluidos imponderables, estos fluidos, el acásico, el etérico, etcétera, todavía tan imperfectamente conocidos por la ciencia en este caso. Ya para terminar esta parte, dice acá el PDF, bueno, quedamos de los llamados milagros, empezando por los de Moisés, acabando por los de Cagliostro, estuvieron en perfecta concordancia con las leyes naturales, como exactamente dice Gasparín, y por lo tanto no fueron tales milagros. La electricidad y el magnetismo intervinieron sin duda alguna en muchos de estos prodigios, pero tanto ahora como entonces, cabe admitir que las personas suficientemente sensitivas sirvan de conductores inconscientes, conductor inconsciente, y actúen en virtud de estos fluidos tampoco conocidos todavía por la ciencia. Aquí no menciona una palabra importante, imponderable, ¿no? Que es importante, ¿no? Ellos son imponderables, todavía tan imprecisamente conocidos por la ciencia. Esta fuerza es la progenitora, es la madre, pero en inglés dice paren, es interesante, paren son los dos, padre-madre, ¿no? Pero en español dice, esta fuerza es la progenitora, padre-madre, como en las estancias, ¿no? Prolífica de innumerables atributos y propiedades, muchos de los cuales, o mejor dicho, la mayoría, son aún desconocidos por la física moderna. Ya para finalizar con esta fuerza, esta electricidad, magnetismo, que operaron estos milagros, Fouad, Kundalini, esta fuerza es la progenitora, madre, padre, madre, prolífica de innumerables atributos, como los hijos de Fouad, ¿no? Sonido, luz, calor, electricidad, magnetismo, fuerza atómica, nuclear, cohesión, etc. Esta fuerza como Fouad es la progenitora, madre, padre, prolífica de innumerables atributos y propiedades, muchos de los cuales, o mejor dicho, la mayoría, son aún desconocidos para la física moderna. Dice acá el PDF, esta fuerza posee infinidad de atributos y propiedades, en su mayor parte ignorados por los físicos. Hermanos, ¿qué les pareció el estudio de esta bella noche con esos temas? Las dos proposiciones categóricas de la magia, el éter, principio omnipenetrante y sutil, y vimos también lo que es la serpiente con lengua bífida en forma de nube y el primero, el mundo maravilloso del profesor Tyndall. ¿Qué les pareció, hermanos? Preguntas, comentarios son totalmente bienvenidos. Luis. Sí, Ernesto, comenzamos aquí, donde habla de la luz, de la electricidad que provoca este tipo de fenómenos. La 148 abajo. Sí, los fenómenos de magia natural esenciados en... No es este. Ve el último párrafo, sí, espérate. A la mitad. Los rayos luminosos que disgregan las moléculas, ¿no es eso? Sí, déjame, aquí. No hace mucho tiempo nos reveló Tyndall que Nuevo Mundo, poblado de hermosísimas figuras aéreas, según dice, el descubrimiento consiste en someter
los vapores de ciertos líquidos volátiles a la concentrada acción de la luz solar. Aquí es la pregunta mía. Cuando se vio este fenómeno, ¿ya se había descubierto la luz, el rayo láser o todavía no? Porque este documento es de como de 1800 y algo, ¿verdad? Entonces, no sé si el rayo láser ya se había descubierto o fue posterior al rayo láser. Nada más esa es la pregunta. Todavía no se había descubierto el láser, estaban todavía en los pirinitos de la electricidad de Tesla. Sí. La otra cosa es que en lo que explica allí del éter universal está hablando de Foghat, ¿verdad? Foghat. Ajá, es otro nombre que aplicaron. Ella trajo el Foghat ya en la doctrina secreta. En Isis Simbelio casi no lo mencionaba. Pero después tuvo autorización por los maestros para ya dar más información en la doctrina, y ahí se habla mucho de Foghat, que son todas estas manifestaciones de energía, como lo vimos en aquel capítulo, ¿no? Que era el capacete de aquel, la cabeza de la medusa, la lanza de Palas Atenea, el rayo de Odín, de Zeus, etc. Ese era el Foghat, la electricidad en una de sus manifestaciones. Es uno de los hijos de Foghat. Es una diferenciación, porque aquí ya está hablando de diferenciaciones de Foghat. O sea, los hijos, los parientes de eso. Ahora, esto es interesante porque en lo que acaba de preguntar Luis, ¿te acuerdas? Bueno, aquella luz que usaban cuando ponían para llamar a Batman, por ponerle una imagen de Batman, ¿no? Que ponían un foco abajo y ese foco iluminaba el cielo y no se miraba ningún espacio del foco hasta donde estaba ahí. Entonces, eso es un ejemplo de ahí. Pero a mí lo que me llama también la atención, Ernesto, y bueno, cualquiera de que está acá, cuando habla anteriormente que dice que lo que se miraba tenía una simetría tan estrictamente simétrico. El pez no es simétrico. El pez no es simétrico. Si tú cortas o sea, si tú ves a un pez solamente que lo cortes horizontalmente, puedes encontrar una simetría, pero todo lo que está dando el ejemplo de aquí no tiene simetría. Lo mismo que me parece a mí que está hablando también, como habla de la luz solar. ¿Te acuerdas cuando uno de pequeñito, bueno, yo todavía me acuerdo, que miraba la nube y tiene su nombre eso, que uno le va buscando formas en las nubes, que decía, mira, ese es de un caballo, ese es de una vaquita? Eso tiene su nombre, de que como uno le va buscando forma a las nubes. No es ilusión óptica, ¿no? No, es otra lo encontré, pero se me olvidó apuntarlo. Eso tiene que ver con eso, porque lo encuentro que no tiene simetría. Y como dije, y lo que habla de los teurgos, de los teus, quiere decir también de los prodigios que lo hacen. O sea, ahí ya nos metemos a solo hablar de los antiguos teurgos, de una clase, Ernesto. Es de una sola clase, porque significa los prodigios que hacían los adeptos, la gente que sabía. Prodi quiere decir eso, prodigio. El loteo quiere decir prodigio. Y vos quiere decir que como de dioses, algo así, ¿va? Déjame ver algo más que apunté. Bueno, pues eso sí que de las nubes, eso tiene su nombre. Tal vez te acuerdas, Ernesto, ¿cómo es que se llama cuando las personas se ponen a observar las nubes y van creando formas? Creo que solo ese comentario. ¿Alguien, otra persona que haga más comentarios? Roberto tiene la mano levantada, adelante. Entonces, así un poco sintetizando, ¿verdad? Porque la primera parte que se leyó, aquí nos habla entonces ya sea de esa luz eléctrica o un rayo que disgrega las moléculas de los vapores, ¿verdad? Entonces, vapor, moléculas y el rayo que está por encima, ¿verdad? O ya sea del sol, como gol eléctrico, o incluso, Ernesto mencionó Kundalini, ¿no? Ese poder. Creación y destrucción. Sí, de Kundalini, el fuego, ¿verdad? Los 49 fuegos. Entonces, la idea de que
estos fenómenos que pueden ser o pudieron ser experimentados, por eso menciona aquí el éter, porque le están, diríamos, están llegándole o estaban llegándole a eso que es el éter, lo cual con los aparatos difícilmente se puede llegar, ¿verdad? Porque es lo que se desarrolla en el ser humano como un ente, es más bien la clarividencia, y por eso el adepto puede ver todas estas cosas. Y la ciencia, obviamente, solamente puede ver, como son aparatos materiales, solamente va a ver lo que es material. Aunque sea muy sutil, ¿verdad? En el plano material hay cosas muy sutiles. Entonces, por eso estas tres cosas, ¿verdad? De que el vapor, sus moléculas, y son traspasadas por el rayo de la luz, y la luz revela cosas, ¿verdad? Entonces ahí nos habla de esas diferentes formas que reveló y las cuestiones, ¿verdad? Y la otra cosa es de que sabemos que entonces, cuando el ser humano puede desarrollar estos poderes psíquicos latentes en él mismo, esto se va a desarrollar relativamente a cómo estudia y cómo practica en su vida diaria, ¿verdad? Diríamos que se da por añadidura, porque sabemos que el ocultista no busca ver cosas y desarrollar eso para beneficio personal, aunque también se logra. Pero la idea es de que eventualmente todas estas cosas se irán dando a la vista del neófito, porque enseguida, lo bastante que nos explicó a Ernesto, sobre estas tres palabras que aquí se están usando como correspondientes, ¿verdad? Pero cuando uno las ve, me refiero a kasha, éter y aéter, tienen una definición completamente diferente cada una. Primero, tomar en cuenta de que todo es septenario. Lo que llamamos éter es septenario. Lo que se llama aéter es septenario. Lo que se llama akasha es septenario. Digamos que akasha no es ninguno de los dos. El éter y el aéter están dentro de la akasha, porque la akasha es un agente espiritual, ¿verdad? El aéter es como ese agente del alma universal y el éter es un agente material. Claro, materia invisible para nosotros todavía, pero en la teosofía el éter se le llama un agente material. Por eso aquí empezamos del principio a ver esos dos aspectos de estos dos agentes. El agente material y el agente espiritual sería akasha. Entonces, por eso el neófito puede desarrollar ese tipo de vista y distinguir entre éter, aéter y akasha. Y cuando mencionó que todo septenario, es porque entonces en el éter, aunque sea un agente material, y Luis dio una analogía muy buena del vehículo, del cuerpo, con la constitución septenaria, de que en el éter está el 4 que mencionaste, ¿verdad? El cuadrado, el cuaternario, y está también el triángulo, hablando de figuras geométricas, en el éter. Porque en el éter, aunque sea un agente material, la parte espiritual está dentro de la forma. Es como decir, no podemos negar que la forma que estamos usando está el espíritu, está interno, ¿verdad? Solo que vemos la forma, la parte externa, el cuaternario. Entonces, intrínsecamente está el triángulo adentro del 4. Y así, en el éter está esa dualidad, el triángulo y el cuadrado. En el aéter, que es más elevado, está también el triángulo y el cuadrado. Estos dos son contenidos por akasha. Y akasha, obviamente, cuando se habla de la akasha, ese es el agente espiritual. Por eso, entonces, alma buddhimana se corresponde con akasha. El cuaternario se puede corresponder más bien con el éter, ¿verdad? Y nuestra mente, lo mental, que él mencionó, el quinto principio, puede ser con la mente, ¿verdad? Porque el éter, como ya se mencionó, está presente. Pero se dice que estará presente completamente en la quinta ronda. Lo cual quiere decir que si un ser humano desarrolla manas, el quinto principio, la mente superior, para él el éter estará presente ahora mismo. Porque todo está presente aquí. Solamente que necesitamos desarrollar todos estos sentidos que se correspondan
a estos agentes, tanto espirituales como materiales. En fin, ahí me detengo, ¿no? Se llama pareidolia. ¿Llama qué? ¿Lo encontraste? Así algo, entonces con P. Pareidolia. Lo que uno comienza a ver las figuras en las nubes. Pareidolia es lo. Entonces, pareidolia es la palabra que buscaba Tania. Gracias. Sí, porque como esto queda grabado, para que se note bien pareidolia. Y algo, podemos agregar un poquito. En una de las páginas anteriores, Madame Blavatsky nos habló del mundo invisible. Creo que fue la semana pasada o la antepasada. Uno de estos nos habló de un mundo invisible. Y esto ante nuestros ojos biológicos, por llamarle de alguna manera, esto está invisible. Sin embargo, hay una fuerza que se está hablando mucho, la fuerza, la electricidad, el magnetismo, pero hace falta una tercera, también una cuarta, que es la voluntad. Porque si no existe la voluntad, no se puede penetrar en la electricidad, el magnetismo. Y también nos habla de que también existe o se necesita un conductor, un agente. Y esto tiene que ver mucho con la palabra Brill, creo que se pronuncia, Brill, con los agentes y los conductores. Y afortunadamente o desafortunadamente, los dos polos, ¿no? La mujer es mejor conductor que el hombre en ese aspecto. Y explica, hay una parte que ¿Conductor de vehículos? De conductor para la electricidad. Para la electricidad. Ay, con este muchacho tengo que explicar bien para que quede bien claro. Y esto del Brill me hizo recordar en Hitler, cuando estaba la Alemania en su afluencia. Ellos tenían una mesa, por llamarle de alguna manera, o reuniones, y eran mujeres las cuales no se cortaban el pelo. No se cortaban el pelo porque decía yo que eso tenía que ver mucho con la electricidad, como Sansón. Podría ser como Sansón, pero eso es una simbología adicional. En la carta 59, si alguien tal vez tiene la oportunidad de leerlo un poquito. En la carta 59, el maestro Kutumi le explica a Sinet, que le dice que si él en su cartucho, o yo lo voy a repetir con mis propias palabras, en una cajita, pues le llamaba como recolector de cabello, tenía un nombre que era un estuche, sí, algo así. Entonces le dice, ahí le dice, tienes que emplear tu voluntad para que pueda llegar de quién era el cabello. Entonces eso me acordó mucho de las cosas de lo que es servir de conductor, de agente, y la fuerza, esta fuerza que es la prolífica, o como se habla, la madre, la progenitora de innumerables atributos y propiedades, mucho, o mejor dicho, la mayoría de las cuales son aún desconocidas por la física moderna. En ese tiempo que se escribió Isis sin velo, también estaba a la puerta de la física cuántica o la mecánica cuántica, porque con la mecánica cuántica ya se puede ir acercando un poquito a esto, porque estaba hablando Einstein con el señor Born y Einstein comienza con con ese señor y le dice, a ver, explícame Einstein, la mecánica cuántica se puede dirigir por posibilidades, la vamos a ir descubriendo por posibilidades, y fue donde vino la palabra célebre de Einstein, que dijo, Dios no juega los dados. Einstein leía lo que Isis sin velo es. Ahora podría yo asumir, yo podría cambiar y decir, los maestros no juegan al dado, porque todo está sincronizado en este sistema que nosotros llamamos universo. No se mueve ni una hoja sin un efecto que haya producido ese movimiento de la hoja.
solamente. ¿Alguien más que desea participar? Sí, yo iba Adelante. iba a hablar con respecto al cabello, porque el cabello es uno de las partes del cuerpo que queda registrado tu ADN. El árbol mitocondrial es registrado a través del cabello. Es una de las partes, por eso cuando te piden que quieren saber, tú quieres saber tu registro de ADN, registro mitocondrial de tus padres, tus ancestros, el pelo es el elemento más, ahí queda grabado en el pelo la información genética de nosotros. Te piden un pelo y tú lo das, y allí sale toda tu historial. Hay una cadena mitocondrial que son pares impares. Pares impares es el hilo, ¿cómo le llama? La trenza genética está así, y entonces están así. Hay 23 y 23. Ya 46. 23 cromosomas. 23 y 23. 23 son de tu papá y 23 son de tu mamá. Pero al mismo tiempo, en esos 23 y 23 está el registro de tus abuelos, sus tatarabuelos, tus tatarabuelos, al infinito. Ahí está registrado. Ahí pueden saber de qué orden genético, de qué parte cultural viene, si viene del Asia, del norte, del sur. Ahí está todo dentro del árbol mitocondrial, de la cadena genética. Pero está súper. Es un documento súper interesante, pero es muy complicado de entenderlo porque lo han desarrollado algunos científicos genéticos que hablan de todo eso. Cuando Ernesto habló del quinto principio, la coincidencia, en la página 188, diálogo sobre la doctrina secreta, dice Madame Blavatsky lo siguiente: ojo al Cristo, oigan bien, Hoja está en la luz astral, la cual se encuentra por todas partes hasta, pone aquí, hasta el cuarto plano, pero no entra en el quinto, ojo al Cristo. De ahí comienza Akasha. Llamamos luz astral a eso que refleja todos los planos superiores de conciencia, materia, ser o cualquier nombre que se le quiera dar. Entonces, esto es interesante cómo va explicando, porque en una de las páginas también Madame Blavatsky dice que la luz astral es la gran engañadora. Entonces, es interesante cómo no podemos cerrarme de aquí de un solo, pero sí en el concepto que es que la luz astral llega hasta el cuarto plano. No puede pasar al quinto plano. Esto es importante tener. ¿Alguien más? Don Jorge, una participación, por favor, usted. Gracias. Se me vino a la mente estas ideas el pelo sirve como un acumulador de energía. Por ahí lo mencionan en las cartas de la doctrina secreta, o un libro por ahí. ¿Se acuerdan de la película Los Cazafantasmas? Sí. También usan la electricidad para estas fuerzas negativas, porque en ese entonces empezaron a trabajar ellos con eso para poder controlar las energías negativas, ¿no? Que serían los pensamientos de los seres humanos. En realidad no, los fantasmas nadie los puede agarrar, ni los mira, ni los toca, ni nada. La otra cuestión es de que el mundo astral, me imagino que es cuando ya está uno en los prejuicios, ¿no? Entra uno donde está ese marañero, y es peligroso porque está enredado, es muy enredado y difícil de entrar y difícil de salir,
porque son varios sonidos también los que se emiten y varios colores, y es muy confuso el mundo astral. Es un enredo, un marañero, una bola sin punta ni despunta, porque es peligroso. Es peligroso y por eso lo menciona: debajo de una flor hay una serpiente, en la voz del silencio. Por eso Eliphas Levi lo menciona como mundo astral y Blavatsky pues lo menciona como el Akasha, porque ella ya tiene la voluntad divina de expresar las cosas del mundo superior. Ese es el Akasha, y el mundo astral, como Eliphas lo define, es en la parte de los prejuicios. Las drogas, los deseos, y otras cosas, ¿no? Los asesinatos y todo eso es el mundo astral, porque a través de las drogas se comunican, porque hay muchos sonidos. Cuando usa cualquier droga, o el hongo, la peyota o peyote, o eso de los alucinógenos, son sonidos que escucha uno. Entonces, he ahí donde entra uno al mundo astral. Por eso se dice que es peligroso y se recomienda usarlo para experimentar, pero no para quedarse ahí. Por eso también ahí en ese mundo astral se trabajan mucho la electricidad, porque uno atrae y uno repulsa. Puedes atraer negatividad, puedes atraer positividad. En lo regular es pura negatividad, porque es el mundo de los prejuicios, ¿no? Y deseos y todo eso. Ahora sí que el mundo mundano, por así decir, dice HPV. La cuestión es de la electricidad, también sirve para, si uno la suelta en la tierra, así, el positivo y negativo, sirve para detectar ciertas cosas, porque la electricidad es magnetismo que repulsa lo negativo también. Entonces, hay muchas cosas, porque se trabaja mucho en la electricidad y sirve para varias cosas también, no nomás para la luz, como señor, el inventor Alva Edison, ¿no? Por eso también él fue un filósofo, teósofo, y experimentó muchas cosas y creó muchas cosas, hizo varias cosas también. Gracias, es todo. Gracias, Jorge. ¿Alguien más? Sobre el cabello, ella en Glossario Teosófico da una explicación bastante magistral acerca de que el cabello, su relación con la memoria, entre más largo el cabello, más memoria hay, que se magnetiza, por eso los hindúes viven más, que los budistas se lo cortan el pelo todo como una afronta contra el mundo físico, pero que ellos, según las estadísticas, mueren más rápidamente que los fakires, que los hindúes. Sobre lo otro que se habló, hermano, acerca de la teoría, que es literalmente teoría, obra divina, como lo vimos en la parte de la obra divina, y estuvimos analizando el ejemplo, que era la comunicación con los dianes planetarios, con los ángeles de la luz, y que se ocupaba pureza, y que se ocupaba conocer el conocimiento interno de las jerarquías, y sus medios para traerlos a la tierra. Y bueno, ¿qué más estuvimos hablando aquí acerca de eso, hermanos? Interesante esto del cabello, ¿verdad? Ahorita me estoy acordando de unos ejemplos que nosotros nos dábamos en primaria, que era frotar el papel en el cabello, ¿no? Y churrum, lo ponía en algo y levantaba papel, ¿no? Porque el plástico también, el plástico en el cabello es un magnífico conductor y tú lo podías levantar. O también los folículos que tenemos en en todo el cuerpo, y alguien pasa y dice, chófilo, me electricitaste, algo así, dice. Y eso todo tiene que ver con el cabello, ¿no? Interesante esa parte. ¿Alguien más, por favor, Roberto? Idea magnífica para cerrar la clase. Ya, fueron magníficas todas las ideas. Podemos cerrar con broche de oro. Ok, muchas gracias a todos los participantes. Ernesto, ¿alguna para cerrar? ¿Quieres decir algo? Es un estudio muy hermoso, hermanos, y más cuando estos libros son para estudiar en conjunto. Ahí todos nos apoyamos, así ella le escribió al principio esta obra, se la dedicó a la Sociedad Teosófica para que estudien los temas de que traten. Eso es importantísimo, ¿no? Ya la doctrina secreta le dio otro epitafio que decía, porque ustedes lo pidieron y a ustedes fue dado. Y lo que es la
La voz del silencio es solo para los místicos, dice Elena al inicio. Para los místicos, cada vez este es para estudio, para desarrollar la mente, nos da conocimiento que en ninguna parte lo encontramos, como ella lo resume, esta sabiduría mundial, ¿no? Porque ella viajó por todas partes y nos hizo este regalo, que ya no hay que ir al Tíbet, ya no hay que ir ahí a Nepal, sino están aquí para estudiar estas hermosas obras. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, Joana, Dulce, Ana, que pasen buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos, muy buena clase, gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, nos vemos. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Buenas noches, Dulce.